Sean todos bienvenidos a este espacio de conocimiento y saber. En el video de hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante, el siglo XVIII. Conoceremos sobre los estados europeos, las guerras internacionales y los cambios sociales vividos en esta época de la historia. Sin nada más que agregar, comencemos. El siglo XVIII fue el octavo siglo del segundo milenio del calendario gregoriano y, según varios historiadores, un periodo fundamental para comprender el mundo moderno, pues muchos acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales e intelectuales de esos años han extendido su influencia hasta la actualidad. Se inicia el 1 de enero de 1701 y concluye el 31 de diciembre de 1800. Este periodo se caracterizó por las revoluciones políticas y económicas, la presencia de numerosos conflictos armados en todo el mundo, la búsqueda de conocimiento a través de la razón humana, y se realizaron las primeras expediciones naturalistas europeas. Todas estas acciones trajeron como consecuencia grandes cambios sociales como el cuestionamiento posterior el colapso de las antiguas estructuras sociales basadas en el feudalismo y el vasallaje. En Francia se puso fin al antiguo régimen estamental que dividía la sociedad según el nacimiento de las personas, la modificación de las relaciones entre los estados, el despliegue económico de Europa, y también hubo un fuerte desarrollo de las ciencias modernas, la astronomía, la biología, la química y la medicina. Durante esta etapa, la civilización occidental europea afianzó su predominio en el mundo y extendió su influencia por todo el orbe. Dentro de él se destacaron 6 estados: el Imperio Ruso, el Imperio Austriaco, Francia, Prusia, España y Gran Bretaña. Estos se caracterizaron por el hecho de que eran monarquías absolutas a excepción de Gran Bretaña. Como mencionamos anteriormente, este fue un periodo en el que se vivieron conflictos armados, entre los cuales podemos mencionar Gran Guerra del Norte, la cual fue una larga serie de conflictos en el norte y el este de Europa durante el periodo 1700 y 1721, en la que estuvo en juego la supremacía del mar Báltico. Se originó por la rivalidad entre Suecia, entonces dominante en el norte de Europa, y sus vecinos Rusia, Dinamarca, Noruega y la República de las Dos Naciones. Entre estos 3 estados, junto con Sajonia, formaron una coalición antisueca en 1700. La Guerra de Sucesión Española se desencadenó en 1701 luego de la muerte sin descendencia del rey Carlos II de Habsburgo, quien estableció en su testamento que el heredero al trono vacante fuese Felipe de Angers, nieto del rey Luis XIV. En este se enfrentaron los borbónicos, en el que se alinearon los reinos de Castilla y Francia, que estaban a favor de los borbones que accedieran a la corona de España, y los austricistas integrados por Austria, Hannover, Aragón, Cataluña, los Países Bajos, Gran Bretaña, Prusia y el Imperio Ruso, que temían que Felipe de Angers pudiera reinar conjuntamente en Francia y España y atentar así contra el equilibrio de las fuerzas europeas. Promovían como futuro rey el archiduque Carlos de Austria, hijo del rey del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo I de Habsburgo. La Guerra de Sucesión Polaca, que tuvo lugar entre los años 1733 y 1738, fue una guerra con un alcance global europeo, a la vez que una guerra civil polaca, con considerable interferencia de otros países, cuyo objetivo inicial era el determinar quién iba a suceder a Augusto II como rey de Polonia y Lituania, pero que en realidad supuso también un nuevo enfrentamiento dirigido por los Borbones, con la intención de socavar o eliminar el poder de los Habsburgos en la Europa occidental, como continuación de la propia Guerra de Sucesión Española. La Guerra Ruso-Turca o Guerra Austro-Turca de 1765 hasta 1739 fue el cuarto conflicto bélico entre los imperios rusos y otomanos. El casus belli fueron las ejecuciones de los tártaros de Crimea, que eran vasallos otomanos en territorio ruso. El conflicto se venía gestando desde hace años atrás por las diferencias sobre el destino de Polonia y el deseo ruso de conseguir el acceso al Mar Negro, cuyas costas dominaban por completo los otomanos. El archiducado de Azra se alió con Rusia en 1737, por eso el conflicto también se llama Guerra Austro-Turca, una de las guerras Habsburgos-Otomanas. La Guerra del Asiento. La Guerra del Asiento fue un conflicto bélico que duró de 1739 a 1748, en el que se enfrentaron las flotas y tropas del Reino de Gran Bretaña y del Imperio Español, principalmente del área del Caribe. La acción más significativa de la guerra fue el sitio de Cartagena de Indias en 1741, el que fue derrotada una flota británica de 186 naves y casi 27.000 hombres, a manos de una guarnición española compuesta por unos 4.000 hombres y 6 navíos de India. La Guerra de Sucesión Austriaca inicia en 1740 y culmina en 1748. Fue un conflicto bélico que involucró a la mayoría de las potencias de Europa sobre el tema de la sucesión de la archiduquesa María Teresa a la monarquía de los Habsburgo. La causa de la guerra fue la alejada inelegibilidad de María Teresa para suceder a su padre Carlos VI en las diversas coronas que ostentaba, porque la ley sálica impedía la herencia real de una mujer.
Esa iba a ser la justificación clave de Francia y del Reino de Prusia, junto con el electorado de Baviera, para desafiar el poder de los Habsburgo. María Teresa fue apoyada por el Reino de Gran Bretaña, la República Holandesa, el Reino de Cerdeña y el electorado de Sajonia. Sin nada más que agregar, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que el contenido haya sido de su agrado y sobre todo que hayan aprendido sobre este tema tan interesante.